Traigo el saludo y el agradecimiento de la rectora Alejandra Benítez y también de la coordinadora de la carrera de enfermería, que es la licenciada Stud. Así que bueno, ¿y muchas gracias. cómo está, Ofelia, la carrera de enfermería que se mantiene durante tantos años y que Claro. indudablemente, como decía yo, sigue brindando profesionales no solamente a Mercedes, sino a otros lugares? Primero creo que se armó un buen equipo de trabajo, el grupo de profesores que en su mayoría se mantienen desde el inicio de la carrera y entendieron que estamos formando enfermeros, entonces todos los profesionales, aunque no sean del palo, perdón la expresión, como abogados, así médicos, que no sea de la rama de enfermería pura, porque en ese tiempo cuando empezó la carrera había pocos enfermeros licenciados o enfermeros profesionales para dar clases. Entonces se tomaban distintos perfiles para poder cubrir esa necesidad. Pero todos entendieron, y fue uno de mis objetivos, cuando empecé con la coordinación allá por el 2011, hasta agosto de ahora, que culminó mi tiempo de coordinación, era de que estábamos formando enfermeros, por lo tanto, todas las clases teóricas, los contenidos del diseño curricular, tenía que estar en base a eso, a casos clínicos, todo no era tan teórico, metodológico, sino que también tenía que haber esos casos clínicos que toda su teoría brindada en el abordaje propio radiquen en la práctica. Y creo que se logró. Hoy muchísimos enfermeros trabajando a lo largo del país, haciendo una residencia, que también la residencia implica competir o concursar con estudiantes de la UNE, de distintas instituciones también prestigiosas, y en su mayoría que concursan están haciendo una residencia, una especialidad en distintos lugares de la provincia. Y muchísimos alumnos. ¿Cuántos egresados tienen más o menos la carrera? Yo creo que más de 150, no tengo tan preciso, pero cuando el año pasado vino la directora de nivel superior y lo que buscaba era la inserción laboral y de los egresados, también el número de egresados, yo le decía que para mí la importancia que tenía era que no importa que termine uno, pero que ese uno sea competente porque me va a atender a mí cuando estoy enferma, le decía. Entonces, yo en mi gestión no busqué nunca números, sino calidad. Y creo que a eso se apuntó siempre y se logró. Seguramente habrán cosas que mejorar, como siempre la capacitación permanente de todos los docentes. De hecho, nosotros fuimos estos días a Corrientes, en lo último de tecnología avanzada de simulación, justamente para poder brindar al estudiante la posibilidad de generar nuevas prácticas. Sí, les voy a preguntar sobre esto que hicieron también, sobre este viaje, pero quiero preguntarte cómo te decidís para ser enfermera y cómo ha sido este pasaje en estos 3 años ahí en el instituto. No me decepcionó en nada, primero y principal. Yo siempre digo, podía haber estudiado muchas cosas, pero siempre el perfil hacia lo humano siempre me tiró mucho, hasta que tomé la valentía de poder estudiar, porque no era mi área afín, digamos. Entonces, y fue fantástico desde el momento uno. El nivel de humanismo que te ponen desde el momento cero, de que vos sos consciente que estás ante pacientes, ante seres humanos que dependen de vos, y desde la práctica, desde el primer año vos lo sentís y por eso es tan importante esto de simulación clínica de que hoy se habla, porque estamos frente a seres humanos y la enfermera es la que más recolecta información en el contacto con el paciente. A veces mucho más que el médico, porque vos pensás que cuando vos estás internado 24 horas, estás 24 horas en distintos turnos en contacto con las enfermeras. Y es generalmente la que más consigue información en ese acto, por eso tenemos los principios éticos que tenemos que respetar, que son tan valiosos como la confidencialidad, porque somos la anamnesis, que es la entrevista al paciente, donde vos recaudás la importancia de la información. Vos te das cuenta que la importancia que tiene. Nuestro rol es muy, muy relevante. Ofelia, y
con el correr de los años y como todo, hay cosas que se mantienen, pero hay cosas que la tecnología ha ido reemplazando. Claro. Y esto que hicieron de viajar a Corrientes, me imagino que debe ser parte de eso, ¿no? Claro, mira, en el 2016 yo vengo trabajando en proyectos de INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, del cual dependemos las carreras técnicas a nivel nacional. Creó un programa que se llama el PRONAFE, Programa Nacional de Formación de Enfermeros, aquel que te proveen de mochilas técnicas a los estudiantes, de becas, de bibliotecas digitales, de capacitaciones. Y entre ese paquete, en el 2016 recibimos un importe importante de dinero para la compra de simuladores. Sí, me acuerdo que sí. Claro, y a partir de ahí nosotros tenemos 16 simuladores, creo que somos el instituto que más simuladores tiene en la provincia, incluso que de Corrientes, porque no sé si tuve la suerte o qué, pero siempre generaba con mucha ayuda de gente del instituto, porque a mí me costaba. Graciela Río es una de esas, la profesora, que me ayudó mucho en esto de la creación de proyectos para INET, porque tiene todo un sistema, y así fui consiguiendo simuladores y otros con compra, ¿no? De que hoy un torso que para hacer RCP sale alrededor de 200.000 pesos. Es imposible que una cooperadora te compre un simulador, solo un torso. Nosotros tenemos una diversidad de simuladores que no son de alta fidelidad, pero que te permiten hacer prácticas invasivas como un cateterismo vesical, nasogástrico, una venoclisis con retorno venoso muy simulado. Es por eso justamente la simulación es un conjunto de métodos que permite al alumno generar habilidades y destreza en un contexto que semeja a la realidad, pero que no corre riesgo la vida del usuario. Claro. Podés manejarlo tantas veces se quiera hasta que se logre esa destreza y sacar ese miedo que tienen muchas veces en el contacto ya con el paciente. Así que eso te puede hablar María, que lo están haciendo ellos desde hace un tiempo importante. ¿Y más allá de esto, ya han tenido contactos con pacientes? Desde el primer año tenemos contactos con pacientes, por eso la importancia de la simulación clínica, porque nuestro primer contacto son con los simuladores. Entonces ahí vos como que rompes ese miedo y además desde el vamos cuando vos haces simulación clínica, vos tenés, por ejemplo, lo que es la confidencialidad. Lo que pasa en el gabinete de simulación clínica tiene que quedar en el gabinete de simulación clínica. Entonces te empapa de una ética profesional desde el primer año. Y en primer año ya no fuimos nosotros al hospital, primer y segundo año fuimos al hospital, y tercer año toca en el Sanatorio de las Mercedes. ¿Y cómo han sido todos esos momentos? Una experiencia espectacular. Además, la simulación clínica lo que te permite es hacer prueba de error y decir, bueno, me acuerdo una vez creo que fue en primer año, que hubo no me acuerdo, un evento en el hospital o una duda, entonces vos tenés la posibilidad de decir, bueno, la próxima clase volvemos a gabinete y repasamos esto para evacuar las dudas a todo el grupo, ¿no? Entonces esa es la ventaja de contar con un gabinete de simulación clínica y de poder hacer todas las veces que sea necesaria una simulación. ¿Y cuántos arrancaron y cuántos están llegando? Llegamos a 25, es un muy buen número. La mayoría tiene las materias al día, que es una de las cosas más importantes. Fundamental. Sí, la mayoría tiene las materias al día. Arrancaron 80, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que arrancamos en el 2021, que estábamos saliendo de pandemia. Entonces hay muchos que le costó lo que era las clases por Zoom. Pero los que quedamos de primeros, la mayoría seguimos. Pero en cuanto a eso de cuánto ingresa y cuánto egresan, yo siempre digo que se queda el que realmente sintió, le movilizó esa parte humana que tanto habló María, de la humanización, que es lo que uno busca constantemente, porque vamos a atender seres humanos que tienen sentimientos, que sufren, que lloran como nosotros, pero que la realidad indica que están en una cama porque nos necesitan, ¿no? Cualquier paciente que esté en una cama es porque nos necesita, sea ínfima la situación que tiene en cuanto a patología, pero muchas veces la escucha activa de un problema, que la enfermera le presta esa atención, hace que se libere de muchas tensiones, ¿no? Así que es una cosa que también pasa en otras carreras. Claro. Yo preguntaba porque precisamente por eso,
porque es una carrera que requiere tanto de uno en sí, digamos, y del hecho de tener que encontrarte ya en primero o segundo año con cosas que me imagino que en algunas cosas ni te habrás imaginado. Lo bueno fue que desde Ofelia, desde la coordinación, siempre da un soporte humano a todos los alumnos. Yo me acuerdo que ya era abril, mayo, y le digo, Ofelia, yo no quiero seguir más por distintos motivos, y me dijo, no, María, espera. Yo siempre amo la mano de Ofelia. Para mí, lo más importante que vas a notar en una enfermera siempre es la mano. O sea, si vos logras poner la mano así, yo siempre la recuerdo, Ofelia, en eso, y la destacamos hace poco tuvimos la simulación de un hospital, que también siempre lo voy a destacar, y Ofelia dijo, aguantá hasta agosto, y ahí decidí, no, esperá hasta agosto, esperá septiembre, y ahí va a ver, porque los que quedan ahí, quedan hasta el final. Y fue así. Y fue así. Y es así. Es así, es así. Lo que pasa es que muchas veces creen que enfermería no se estudia, que no tenés que atravesar por ciertas teorías que son muy complejas, que son materias específicas, hasta llegar a ser un inyectable. Todos creen que ingresan el primer día y ya le aplicás un inyectable. Y pasa muchísimas cosas antes. Hay una etapa, hay un proceso de aprendizaje que te lleva a llegar el momento de hacer un inyectable, que es lo mínimo en cuanto a lo avanzado que hoy está en enfermería. Con respecto a, porque no quiero que termine el programa sin recordar que en Corrientes, el PRONAFE, el Programa Nacional de Formación de Enfermeros, creó en el Instituto Social Remedio Escalada de San Martín, en Corrientes, en un instituto técnico de carreras técnicas, que está también en enfermería, el Centro Regional de Simulación Clínica, donde podemos sacar turno y ir desde Misiones, toda la parte norte, ahí a ver la simulación de alta fidelidad. Muñecos simuladores que hablaban. Yo, cuando me acerco a un simulador y me dice, háblele, profe, hola, ¿qué tal? ¿De dónde vinieron? ¿De muy lejos? No, viste, te quedás así, perplejo. Pero yo ya me hice muchísimas películas en ese momento de cómo, porque son de alta fidelidad, ese simulador que recién mostraba, que le estábamos mirando la garganta porque hacía un estridor laríngeo, que es como un falso Krupp, o aquellas mamás que saben, que nos están escuchando, y que hay un broncoespasmo, un estridor laríngeo, una laringitis, hace un ruido, y bueno, él como que tenía un edema de glotis y teníamos todo para intubarlo. Una embarazada que convulsionaba, o sea, que cursó con hipertensión, edema, proteinuria, más convulsiones, generaba una eclampsia. Casos clínicos que vos podés ir sorteándole al alumno para que ellos puedan decirte, este paciente tiene determinada alteración en cuanto al diagnóstico de enfermería, que no es lo mismo que diagnóstico médico. Entonces nos encontramos con un espectáculo sin precedente. Sí, inauguramos nosotros y la carrera de obstetricia, que nos gustaría después que también venga la profesora María Luisa Bordangarín y algunos alumnos de obstetricia que fueron, o profesores. A nosotros nos acompañó la profesora Erro y la bibliotecaria, la licenciada Nora Alarcón. Nos fuimos solos nosotros y nos atendieron de maravilla. El rector César Castillo del instituto, porque llovía, había una tormenta, y bueno, y nos pareció ese momento como único, ¿no? Tiene los simuladores, lo que ustedes piensen, tiene esos simuladores. Hablan, no sé si caminan, pero claro, bueno, que termine María contando su experiencia como alumna. Sí, la posibilidad de ocultar. Vos pensás que no siempre tenés en la práctica la posibilidad de encontrar las distintas patologías, y podías ocultar y podías afinar tu oído a poder distinguir una neumonía, de un bronquitis, un ronco, una sibilancia, un montón de cuadros que eso es práctica, o sea, eso es práctica, afinar el oído, poner el estetoscopio y afinar el oído. Con para ello podía escuchar esos ruidos. Claro, escuchaba el latido carotidio, por ejemplo, el latido del pulso real, en real. Un simulador que va cambiando el tamaño de las pupilas, entonces vos podés valorar la valoración pupilar, poder medir la escala de Glasgow, que te mide un nivel de conciencia. No, vos podés plantearle situaciones mirándolo desde un NOFI a los enfermeros, y le vas
manipulando su software que tiene todo el armado por computadoras, y le podés ir generando distintas situaciones problemáticas que ellos tienen que resolver en ese momento. ¿Qué hago con ese paciente que de golpe se me presenta con esta situación?